Ernestina Godoy ostentará el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México a partir del 10 de enero próximo. En conferencia de prensa agradeció la confianza depositada en ella para llevar el reto del nuevo modelo de justicia en la capital mexicana. El proceso de designación para la titularidad de la Fiscalía General y el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía muestra el grado de importancia y urgencia que tiene la seguridad y la justicia para nuestra ciudad, sus habitantes y los representantes populares. El modelo de fiscalía conlleva nuevos procesos para eficientar la impartición de justicia en la ciudad. Como órgano constitucional autónomo, implica diálogo y colaboración entre los distintos poderes. La construcción colectiva de una nueva institución que se transforme en la puerta de entrada a la justicia y una fiscalía que se coloque al lado de las víctimas, actúe con perspectiva de género, mejore la atención y sea eficiente en la recepción de denuncias, que investigue con profesionalismo y con un rigor científico, respete los derechos humanos y combate el crimen con inteligencia. No cambiamos para que todo siga igual. La nueva Fiscalía General de la Ciudad debe marcar una diferencia tangible, constante y cotidiana en el ejercicio de sus atribuciones. Debe transformarse en un mecanismo eficiente para la justicia y el combate a la impunidad. Para los trabajadores de la aún Procuraduría General de Justicia, Ernestina Godoy los invitó a continuar en el nuevo modelo garantizando que se mejorarán las condiciones laborales y profesionales. Además, se comprometió a que la Fiscalía no será presa de luchas políticas. La Fiscalía estará ajena a la lucha política, será autónoma en sus decisiones y actuaciones, será independiente de los poderes acostumbrados a comprar la justicia. Ningún poder, formal o fáctico, tendrá injerencia en las decisiones de este nuevo órgano del Estado. Enrique Muñiz, 21 Noticias.